si el símbolo está correctamente interpretado. Es decir, que cuando psicológicamente hablamos de en relación con el desapego, con el proceso de desapego humano, nos referimos que existe una mente, que existe un sentimiento o una emoción, y que existe el cuerpo. Pasa una cosa, sin embargo. En el individuo, todos nosotros, nos identificamos con algo que no somos nosotros. Y que por lo tanto, al identificarnos con la mente, ora con la emoción, ora con el cuerpo, estamos limitando los poderes de Cristo en nuestro corazón. De esta manera, no podemos hablar de trascendencia. Siempre estamos metidos de lleno en el campo de la inmanencia del ser. Estamos limitados dentro de una costa de prejuicios y tradiciones. Y no podemos comprender el avance de las tradiciones místicas de la simbología oriental u occidental. En este caso, cuando hablamos de la mente y cuando referimos a la simbología del cristianismo, tenemos que la mente tiene relación con algo muy importante, con el oro de Gaspar, con el incienso de Melchor, siempre es un monto, y con la mirra de Baltasar. Esto es solamente como un ejemplo de cómo la simbología occidental u oriental nos están dando siempre la clave del misterio que existe por doquier. Eso para tener una idea de lo que hay que entender por desapego. Dense cuenta de algo muy importante. Cuando se ofrecen los dones del Espíritu Santo al Niño Cristo que están haciendo, estamos refiriéndonos concretamente a lo que esotéricamente llamamos el elemental físico, el elemental astral y el elemental mental. Es decir, son entidades creadas aparte del individuo, que están en relación en función psicológica con el individuo, porque el individuo ha segregado los materiales, pero él no ha compuesto los cuerpos. No hay ningún cuerpo que el hombre pueda construir. Por lo tanto, si el hombre no puede construir ningún cuerpo porque todavía no tiene capacidades creadoras, entonces únicamente hay que contar para su comprensión con la fuerza trascendente del símbolo. Hay un símbolo muy natural que todos conocemos y que todos, cuando llega el tiempo, estamos celebrando como una fiesta pagana, cuando tiene un gran misterio místico en toda su absoluta trascendencia. Pues cuando el yo o el niño Cristo dentro del corazón es capaz de ver a distancia a Gaspar, a Melchor y a Baltasar, de no sentirse identificado con sus preocupaciones variadas, entonces se dice que empieza a variar el curso de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Y toda aquella persona que de una u otra manera ha logrado despegarse un poco de esos atributos propios creadores o creados, empieza en justa equivalencia a vivir la vida interior, es decir, que el niño Cristo se refugia en sí mismo aparte del oro, de Gaspar, del incienso de Melchor o del cuerpo de la mirra que le suministra Baltasar. Es decir, este misterio, dense cuenta de su importancia, es absoluto y definitivo en la montaña del monte Tabor, el Tabor de la conciencia, en el cual el Cristo recibe la transfiguración, en el cual aparecen los dioses que lo precedieron en el campo de los avatares que vienen cíclicamente a lo largo de la humanidad. Y aparece Elías, y aparece Samuel, y aparece el ángel, y aparece toda una serie de factores de científicos, psicológicos, místicos y religiosos que hay que mirar con mucha atención, porque nos dan la clave de la historia del hombre en su totalidad. Y también dense cuenta que cuando existe la efusión de luz que convierte a Cristo en un iniciado de la tercera iniciación, existen 3 discípulos dormidos bajo piedra de la montaña. ¿Quiénes son esos 3 discípulos? Son el oro,
El cienso es la migra de los cuerpos físico, astral y mental que el hombre está tratando de controlar a través del cuerpo. Un misterio místico que es psicológico, que es trascendente, pero que está dentro de la propia inmanente del ser. Y presupone ya de por sí el sentimiento íntimo de unión de lo inmanente con lo trascendente. Y ahí empieza ya el misterio superior que ha de convertir al hombre en un hijo de Dios. No quiero alargar la discusión, quiero que sean ustedes ahora los que pregunten, extenderemos esto hasta donde sea posible, pero quiero que sean ustedes que marquen la ruta así de este momento. Al principio has hablado de una lucha en contra de las circunstancias en este camino en el cual se empiezan a percibir estas ciertas dones divinos que está en el probacionista o en cualquiera de los niveles de la humanidad. Entonces, ¿cómo se podía transmutar esta contracorriente a la cual de alguna manera va arrastrado uno también psicológicamente? Es decir, ¿cómo puede uno transmutar esta contracorriente a favor suyo? Yo diría que no presento resistencia a los acontecimientos. La persona está resistiendo a los acontecimientos. Es decir, que si viene un acontecimiento, está buscándole algo para diluirlo, para no enfrentarlo. Está de una u otra manera rechazando los acontecimientos. El miedo, creo que hablamos de miedo, psicológicamente hablando. Y cuando existe un fluir muy variado y muy intenso de acontecimientos, se cae a veces en la fatalidad de sentirnos arrastrados hacia los niveles inferiores, gobernados por aquellos que hemos llamado elementos constructores, o elementales constructores. Pues en la base de todo acontecimiento siempre existe una voluntad de acción, la voluntad humana que va contra los acontecimientos, si se cuenta, y que solamente puede ir a favor de los acontecimientos, es decir, de no ofrecer resistencia alguna, cuando esté completamente desapegado de sus cuerpos. Porque el hombre piensa, pero se identifica tanto con su propio pensamiento que le impide ir a la velocidad de los acontecimientos. No puede comprenderlos entonces. Un acontecimiento es rápido y el hombre es lento, porque está pegado al pensamiento. No deja fluir con libertad y entonces los acontecimientos tienen importancia capital. Y sin embargo son solamente su voluntad en acción que no es técnicamente comprendida. Entonces viene la parte emocional, el campo de batalla del discípulo, el Kurukshetra, como se llama orientalmente hablando, pero que tiene un sentido muy natural, muy descriptivo, muy analítico, porque tiene como consecuencia que el hombre deja de apegarse a sus emociones. Naturalmente, el hombre puede sentir muy intensamente. Lo que no es natural es que el hombre y el sentimiento sean la misma cosa. El hombre es aparte siempre. Siempre es aparte de esas cosas. Y el cuerpo, solemos decir, que estoy comiendo, o estoy marchando, me estoy peinando, cualquier cosa, no es verdad. Y estoy peinando mi cuerpo, en todo caso sería lo correcto. Y esto se puede aplicar a todos los niveles. El hombre dice, estoy pensando, no, tú estás utilizando una energía que llamas pensamiento, pero tú no eres el pensamiento, tú no eres la emoción, tú no eres el cuerpo. Si tú no eres todo esto, ¿qué eres entonces? Entonces la pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde procedo? ¿Y a dónde voy? Se convierte en la triple interrogante que el hombre correcto debe enfrentar constantemente en todos los niveles psicológicos del ser. Cuando la mente está tratando de limitar el poder del yo sobre los acontecimientos, hay que preguntarse ¿por qué? Y cuando la emoción está más allá y por encima de nuestras capacidades de control, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Automáticamente surge el factor voluntad. ¿Pero qué hacemos con la voluntad? La voluntad conocida del libre albedrío. Retorcemos la acción, tratamos de dominar los acontecimientos, de sofocar su radiación, su expresión, y estamos matando en pro
aquello que es vida plena, porque es la propia vida en forma de acontecimientos. Es decir, hemos creado una maquinaria muy perfecta de automatismos provenientes del inconsciente colectivo o procedentes de los niveles irracionales de usted. Esta maquinaria nos está engullendo lentamente si no estamos atentos a su proceso de desarrollo. Y para mí, el verdadero discípulo de nuestra era, el esotérico, de la persona técnicamente preparada para afrontar ese dilema, debe ser un hombre tan correcto, el hombre en el sentido generativo, un hombre tan perfecto en su acción, que debe afrontar los acontecimientos sin ofrecer resistencia. Entonces se aprende la ciencia del desapego. Porque el desapego no es pensar, yo soy yo y aquí está el cuerpo, yo soy yo y aquí está el otro. Porque esto es practicar con análisis. Y el análisis forma parte del contexto de yo. Pero ¿qué pasa cuando viene un acontecimiento que enfrentas con serenidad? ¿Qué ha de pasar? Debe surgir forzosamente otro estado de conciencia. Una conciencia superior que está por encima del acontecimiento porque pasa por ti sin dejar huella. En tanto que el análisis o la resistencia o el esfuerzo contra un problema lo que hace definitivamente es cortar las alas de la acción. Sí, entonces está hablando de acontecimientos, de creación, de acción. O sea, hay un conglomerado de circunstancias que están alrededor de cualquier uno de nosotros en cualquiera de los casos. En cambio, a pesar de que lo has estado diciendo el rato, no has mencionado la palabra que podría unir todo este conglomerado en una meditación que pudiera canalizar de alguna manera en un orden, en una responsabilidad, en una meta, etc. ¿Por qué entiendes en este caso por la meditación este orden de cosas? No lo cosa que sea normal en la meditación, lo que es la meditación para enfrentar un acontecimiento. Ahí está la diferencia. Porque la persona tiende a buscar la meditación como un subterfugio para enfrentar la realidad, como la oración. Cuando la persona está oprimida o está en soledad, no busca enfrentar la soledad, sino que va a buscar la oración o la meditación. Yo hablo de un momento cumbre en la vida del ser humano en que la meditación, la oración están trascendidas. Está dentro de la vida divina, está dentro de la trascendencia. Y si estamos dentro de la trascendencia, mal podemos estar meditando, mal podemos estar preguntando, o inquiriendo, o pidiendo. Si cuando hablamos con la divinidad, y todos hablamos con la divinidad, estamos simplemente pidiendo a Dios cosas, me pregunto, ¿qué nos perdemos a cambio? Meditaciones, oraciones, pero ¿cómo se va a sentir satisfecha la divinidad de nuestras oraciones? Si todas son egoístas. Pedimos para el confort, para la seguridad, porque nos libra de la tentación, que nos pan de cada día. Pero decimos, Señor, ¿qué puedo hacer para tu servicio? Esto no cuando somos ricos y cuando tenemos todo, sino cuando somos pobres y estamos desvalidos. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Yo no me refería, por ejemplo, en el caso cumbre, por ejemplo, de cuando los tres elementales, por no haber estado preparados, se durmieron porque no pudieron soportar la tremenda vibración de la transfiguración de Cristo. Naturalmente, pero eso se entiende que cuando Gaspar, Melchor y Baltasar están vencidos, están sojuzgados, están dominados, es cuando Cristo puede ascender, no puede ascender antes al monte Tabor de la conciencia. Bueno, este estado tiene un nombre, se llama síntesis, porque la síntesis de las emociones, de los pensamientos, de las acciones, existe, por así decirlo, un nivel perfecto, dentro del cual todo es perfecto, todo es psicológicamente admisible, en el cual el Cristo ve con amor y reverencia sus tres cuerpos vencidos. Es cuando está contemplando el niño Cristo que se ha hecho el hombre Cristo. Está viendo el elemental con su físico, el astral y el mental, está diciendo gracias por lo que por mí habéis hecho. Y debe existir forzosamente, por cuanto existe una gran interpretación de los misterios en todas las religiones, que la propia naturaleza de los tres cuerpos vencidos, o juzgados, o controlados, o integrados, la respuesta de gracias, Señor, porque me has liberado de la condensación de la materia y de la atracción por la materia, porque
para estar de la altura del Cristo en un monte Tabor de la conciencia, los cuerpos deben ser perfectos, se deben convertir técnicamente en luz, en amor y en voluntad o poder, que es la tríada, es lo que está en juego. Porque no puede existir el control de la mente, de la emoción y del cuerpo sin desarrollar a sí mismo para crear un cuerpo de luz causal. La tríada espiritual de alma, buddhi y manas, o la voluntad, la sabiduría y el amor de la divinidad, expresar la inteligencia creadora en el mundo físico. Pero dense cuenta que no se trata de palabras, porque naturalmente si se utilizan palabras es porque aún tenemos necesidad de palabras. Creo que llegará un día en la vida de la humanidad en que la persona hablará en forma de símbolos, porque habrá llegado a la cumbre del monte Tabor de la conciencia. Ahora estamos ascendiendo muy penosamente hacia arriba, buscando aquel punto de síntesis. Pero para llegar a este punto se necesita lo que estaba diciendo antes, una gran responsabilidad, un gran deber social. Estamos constantemente hablando de nuestro Antakarana. Antakarana es el puente de luz que está uniendo el inferior con el superior, o el alma pequeña con el alma grande, con los ojos del alma solar. Y no hablamos nunca de la conciencia social. Dense cuenta, hablamos de conciencia individual, pero tal como dice el maestro tibetano, del nacimiento del desapego tiene que surgir una conciencia nueva en la vida de la humanidad. Esta es la conciencia social de nuestros tiempos, en que el hombre, cuando está fanosamente ligado a su propio ser, está utilizando el Antakarana individual. Y naturalmente, sin darse cuenta, es algo separativo. Hablo siempre en terreno de síntesis. No voy a explicar ahora cosas que están ya en los libros esotéricos, sino que cuando llega a este punto de fricción o de explosión de vida interna del individuo, cuando asciende el nivel de la conciencia, existe al propio tiempo una conciencia social plenamente despierta. Y el hombre no puede ser jamás antisocial, no puede dejar de amar a sus semejantes, no puede dejar de amar ninguna de las cosas creadas por la divinidad. Está en aquello, es aquello, vive en aquello. Y por primera vez sabe el significado íntimo de aquella gran frase: en él vivimos, en él nos movemos y no tenemos el ser, que cualifica la vida de cualquier iniciado, que es al propio tiempo un testigo de la luz y un servidor del plan. Entonces, pones la analogía, siguiendo el mismo ejemplo, de la subida del monte Tabor a la lógica. Bien, cuando la persona ha comprendido que todo está en todo, que tiene sus cuerpos vencidos o juzgados o controlados, se le abre la meta de la renuncia total, porque a aquel punto de luz todavía tiene un misterio, que es el desapego de la propia luz. El hombre está ascendiendo de deseos en deseos hasta llegar a un punto culminante. Desde el punto le llamamos Dios. Bien, ¿qué es lo que separa al individuo de la conciencia de Dios? No será la idea del propio Dios, no será el deseo de Dios. Pues bien, cuando llega al punto final en esta etapa trascendente de la transfiguración, se abren las compuertas de la mente y del corazón y entra un sendero muy oculto, pero que es totalmente nuevo, dentro del cual el Antakarana individual ya no sirve, porque se pierde dentro del área desierto del Gólgota. Porque entonces el individuo debe renunciar de la propia gloria alcanzada. Claro, esto es para nosotros, ¿verdad? Pero me hizo esa pregunta. Y cuando el individuo tiene que renunciar de aquello por lo cual ha luchado toda su existencia, entra en lo que llamamos la noche oscura del alma. Este misterio de soledad
que no todos los discípulos saben afrontar, ni todos los esotéricos comprender, porque se halla dentro del misterio de la propia existencia. En aquel momento en que el hombre anuncia la luz, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, o todo se ha consumado, entonces el individuo renuncia a la luz y entonces se convierte en la luz. ¿Se dan cuenta lo difícil que es llegar a la divinidad? Hasta aquí utilizamos palabras más o menos claras, más o menos convincentes. Pero, ¿qué pasa cuando se nos diga en cierto estado mental y espiritual? Debes renunciar a todo aquello por lo cual has luchado durante tantas vidas. Llega el momento de gran confusión interior, ¿verdad? Yo les hablo de este misterio de soledad. Y también les digo otra cosa. Cuando ustedes tengan soledad, no la reúnen. No busquen distracciones. Afrontenlos ustedes con toda claridad, con toda percepción, con toda penetración, con absoluto convencimiento. Pues entonces hay una posibilidad de que pasemos rápidamente por este árido desierto y la soledad se transforma en la compañía del propio Dios. De todas formas, has hablado e insistido muchas veces sobre el tema de la atención. Entonces yo creo que en todos estos puntos que ya os están comentando, en esa meditación que también te has explicado, es la atención para hacer ese camino, ¿no? En todas las cosas. Bueno, cuando decía, por ejemplo, no hay que hacer resistencia a los acontecimientos, me refería que hay que observar esos acontecimientos, no hay que rehuirlos. Pero no hay que luchar contra los acontecimientos, no hay que luchar contra nada, porque la lucha forma parte de los problemas. Entonces dejamos de luchar, el problema no tiene consistencia para que tú puedas resistir, desaparece, se espuma. Eso es de cuenta de algo muy importante. Estamos aquí tratando de buscar algo que tenemos. Se dan cuenta de buscar algo que sabemos que lo tenemos dentro. El problema de buscar algo que es nuestro propio ser, pues bien, tienen ustedes una noción de este ser que aparentemente se ha perdido cuando están muy atentos, cuando están observando serenamente las cosas, cuando tienen serenidad en el corazón y no luchan. Entonces, sin darse cuenta, sin pretenderlo siquiera, están entrando en el misterio de la soledad. Pues se nos dice que si vino Cristo fue para redimirnos. Yo creo que vino para testimoniar esos estados que el hombre forzosamente tiene que atravesar, sino de qué le valdría haber nacido. Hay algo más ilógico que una vez sin saber por qué. Pues bien, hemos nacido para enfrentar la propia divinidad y convertirnos finalmente en ella. Bien, se trata entonces de un deber, de una responsabilidad, de un poder compartido, como humanidad con todo, ¿verdad? Y también un sentido íntimo de valores que están tratando de revelarse en todos y cada uno de nosotros. No se trata de otra cosa. Y si nos reunimos aquí periódicamente, no es simplemente para hablar, sino para ser testigos de esta unidad de conciencia que está creando, porque todos vamos a lo mismo y todos sabemos que Dios está en nosotros. Lo que pasa es que no interpretamos sus sugerencias. Meditamos mucho, ¿verdad? Oramos mucho también. ¿De dónde está Dios? ¿A qué Dios estamos orando? ¿No será el propio Dios, al becerro de oro que todos hemos ido creando? Pues si Dios está en nosotros, ¿para qué tantas oraciones? Buscar la esencia mística de este misterio en el corazón de los demás y en sus ojos. Hay algo más maravilloso que ver los ojos de los demás, y sin embargo todos lo perdemos. Sin embargo, tras estos ojos está la alma, y tras esta alma está el Cristo interior.
siempre se ha dicho del cuaternario interior, ¿no? En cambio vemos ahí que hay prácticamente una tríada interior. ¿Cuál es exactamente la analogía con los elementos del cuaternario? Sí, bueno, si tú coges estos, Gaspar, Melchor y Baltasar, y haces esto, realmente están unidos por un hilo de energía que los cualifica a todos. Y es el cuarto elemento que se llama esotéricamente, que es el cuerpo etérico. Pero el cuerpo etérico ya está dentro de la Trinidad, porque no existe Trinidad si no hay el misterio de el magnetismo que irradia cada uno de los cuerpos a través del niño Cristo de Dios, el cual ha creado un punto de paso de las energías del propio Dios. Si no, no sería posible interpretar la vida en términos de realización, ni hablar de Dios tal como lo hacemos nosotros, lo más concreta que sea posible. Como antes, el cuaternario, o la lucha dentro del cuadrado, como se dice místicamente, forma parte del misterio de Gaspar, Melchor y Baltasar, más un hilo de luz. Este hilo de luz que interpreta los tres cuerpos y que después va al corazón de un Cristo, es técnicamente la liberación. Es decir, y nos liberamos por este hilo que nos conecta con los cuerpos y con el espíritu. Y estamos ahora todos aquí en un punto clave. Me refiero al mundo en su totalidad, o la humanidad como un todo, dentro de una gran crisis de expansión cíclica de grandes elementos, de grandes poderes que están viniendo. De ahí el poder que hablaba anteriormente, que no tenemos la facilidad o el control de vida, y que por lo cual se nos desbordan los acontecimientos. Y naturalmente, una vez se han desbordado los acontecimientos, no somos incapaces de resistir su acción. Y nos refugiamos seguramente en la tradición, o lo que dicen los sabios del pasado, o lo que dicen las enseñanzas místicas del presente. Es decir, que estamos trabajando siempre dentro de la luz, y somos inconscientes de la luz. La segunda etapa es que somos conscientes completamente de la luz. Entonces a esta conciencia de la luz lo llamamos discípulo en sus varias etapas. El discípulo que está siendo observado por los maestros, por la creación. El discípulo que ha sido aceptado porque ha cumplido los requisitos indispensables. El discípulo en el corazón del maestro, cuando el maestro ya ve que está suficientemente preparado para resistir la fuerza de la iniciación. Y entonces tenemos toda la fuerza cósmica que está pendiente de este momento trascendente del Gólgota, en el cual ya definitivamente el ser humano renuncia a la propia luz para convertirse en la luz. Es decir, entre Dios y el hombre existe una barrera. Esta barrera sutil que solamente al iniciado de la quinta iniciación puede darse. Nosotros, en nuestro estado actual, llamándolo psicológicamente, tenemos el deber de desapegarnos de todo cuanto constituye el vehículo de expresión de la conciencia. Y así decimos que hay que liberarse de las reacciones del cuerpo, de los deseos del cuerpo emocional y de los pensamientos que invaden nuestra mente. Y esto solamente puede ser posible si estamos muy atentos a un proceso. Y un proceso debe ser observado en el momento de la acción, ni antes ni después. Es como si ustedes, después que salgan, empiecen a pensar lo que estamos diciendo aquí. Y es aquí y ahora, cuando esto debe ser comprendido. No después. En este momento estamos aquí juntos, viviendo algo que, a mi entender, debe decir un día la humanidad como todo. Una comunión de almas. Esta comunión de almas llevará como consecuencia una vivencia particular muy definida, pero muy diferente de la que llevamos hasta ahora. Si no será así, entramos otra vez en un misterio de la precipitación kármica. Y estamos siempre dentro del desierto sin atravesarlo. Estamos aquí en los linderos, en las fronteras de la acción, pero sin consumarla. No resistimos el poder de la acción, ¿verdad? Es el problema. Que no resistimos el poder de la acción y estamos actuando aparentemente, pero ¿quién actúa?
En cierta manera, y perdonen ustedes, pero es verdad, somos unas marionetas también. ¿Cuántas veces es el yo que actúa? ¿Y cuánto es el pensamiento, el deseo irrefrenado? ¿O bien el cuerpo que tiene sus propias exigencias? Ahí está el problema. Y naturalmente el problema siendo así, tranquilamente expuesto. Y debe serlo así. Porque no hay que mistificarlo, ¿verdad? Y todos somos conscientes de lo que estoy diciendo. Solamente hay una dirección, sois responsables de todas y cada una de las acciones individuales. Y a partir de aquí, dejemos que la vida juzga el trabajo, que hasta aquí había sido asignada a nuestra voluntad individual, nuestra pequeña voluntad. Dejemos que la trascendencia se infiltre dentro de la inmanencia y nos cubre como liberación. El problema, en cambio, en los pueblos occidentales es un problema porque hay unos condicionamientos de tipo material que condicionan al ser humano. Entonces, si una persona quiere vivir en contacto con la naturaleza, acarrea como por la mirada de los otros componentes de esta sociedad el ver a este ser humano como un poco raro, un poco fuera de lo normal. Entonces, ¿en dónde está la verdad? En intentar, por ejemplo, una persona ir a vivir a la cima de una montaña, que esto es lo que siente en su interior, o aguantar los condicionamientos materiales y de toda índole que comportan el vivir en una sociedad de tipo occidental. Yo me pregunto solamente una cosa, y es porque hay esta tendencia a querer liberarse de los acontecimientos ambientales y buscar otras zonas más fáciles, más asequibles. No es que no diga que la vida natural no sea un éxtasis para el individuo. Lo que pasa que hay que ser muy consciente también del karma que nos ha tocado vivir como exponentes de una civilización occidental. Por lo tanto, Oriente, por su capacidad geográfica, por su capacidad geológica, por su capacidad de raza, por lo que sea, vive unas condiciones totalmente diferentes del Occidente. Por lo tanto, es natural que una persona se refugie en un bosque en forma de yogi, de gurú, como sea, y que viva en soledad y que viva una vida aparentemente muy risueña o muy dinámico, como sea. No sabemos cómo vive el yoga, etc. Pero dense cuenta de algo. Cuando el karma individual, y soy muy analítico de decir esto, incita o promueve que un individuo nazca en Occidente, es porque hay un cierto karma que lo une a Occidente. Y que seguramente cuando viene un individuo que en vidas pasadas oriental tiene la tendencia de pasar por esta prueba de soledad o de vida natural, que no sea malo, lo contrario, es lo mejor para todos. Pero sin darse cuenta, no hay algo, el valor sustancial de los hechos, que tienen que vivir como ciudadano de un país, como ciudadano de una nación, como ciudadano de una localidad, como ciudadano del mundo, en donde Dios va situado. Es decir, hay que ser muy comedido en la acción. Todos sabemos que cuando podemos vamos a la montaña y hacemos la vida aquel día, pero no podemos vivir constantemente allí, porque nuestra mente está mecanizada hasta el extremo que forma parte de la maquinaria social de nuestros días. Y más allá de allí puede ser algo como yo lo que decía antes, que estás resistiendo los acontecimientos, y estás ofreciendo resistencia al ambiente, y como que la gente en general está actuando por reflejos del inconsciente colectivo. Cuando una persona tiene esa tendencia, ¿ves? Teoriza, lo llaman maniático, lo llaman mil cosas. En cierta manera, a las personas que tenemos estas ideas de tipo esotérico también nos llaman maniáticas, pero está dentro de orden de cosas. Ahora bien, si una persona se cree que es mejor que otra porque hace una vida natural, es porque no ha comprendido el valor del karma ni su deber social. Si no se cuenta, se está apartando del resto de la humanidad. Está haciendo un vacío entre sus hermanos. Y decía, es que yo soy así, pues que yo en mi elevación tengo que hacer esto. Tengo que hacer una vida natural, incluso el budismo, integral, lo cual no sé por qué, pero existe, ¿verdad? Y cada cual está creyendo que con aquello tendrá ya resuelto el problema espiritual. Está resolviendo únicamente un problema pránico, el problema de su cuerpo, pero espiritualmente, me pregunto que se den cuenta de que
si estamos inmersos en una vida social técnicamente mecanizada, hasta el extremo de que parece que el hombre sea una máquina más que el ambiente, que tenga que tener la tendencia a salir de esto, que nunca se saldrá el hombre por la tangente, hablando un plan de liberación, escapando del proceso mecánico de la historia donde está viviendo, porque forma parte de la historia, es un núcleo vital, como una molécula de nuestro cuerpo forma parte de una célula, y como una célula forma parte del contenido del organismo. Es decir, hay que ser muy discretos y muy inteligentes en la vida, y mirar los acontecimientos con tanta naturalidad que comprendamos exactamente lo que decía Buda con aquellas palabras: el hombre perfecto vence sin luchar. Porque estamos luchando porque somos imperfectos. Dejando de luchar somos perfectos, pero no está la perfección. Y está en el constante dejar de luchar de cada día. No aliándonos a los tres emisarios, digamos, del tiempo: Gaspar, Melchor y Baltasar. Y ascendiendo humildemente sin pedir nada más que fuerza para resistir el proceso que Dios nos ha situado. Y sin pedir protección, porque estamos pidiendo constantemente protección. Y sin embargo, qué poco estamos utilizando la voluntad divina que Dios nos ha asignado. Es decir, es justo, es lógico, es natural que el hombre tienda a la vida natural. Solamente que hay que darse cuenta que la vida natural viene perfectamente cuando el hombre está liberado. Porque primero hay que buscar el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Me parece que estamos buscando primero la añadidura y después, si hay tiempo, buscaremos el reino de Dios. Eso es por nuestra vida. ¿Está de acuerdo que el hombre vaya a vivir al campo cuando es un medio más natural? Porque si es que venimos de la tierra y si vemos de la naturaleza, lo que es antinatural es estar antinatural. Entonces, si el hombre está buscando perfeccionarse, lo más lógico del mundo es que todos nos podemos vivir al campo. Lo más antinatural es mecanizarnos y estarnos aquí. Y yo creo que usted se ha estado cargando un poco esto de ir a la naturaleza. Entonces yo me lo cargo con mucho respeto, como usted ha dicho, ¿no? Realmente es que lo que se trata es de estar cada vez menos natural y poder ir más a la naturaleza. Sí, un momento. ¿Qué haríamos todos cuando estuviésemos todos juntos? Tendríamos que mecanizarnos porque no nos entenderíamos. Yo no estoy cargando nada. Estoy diciendo, y acepto sus palabras con todo reverencia, estoy diciendo todo el rato que estoy de acuerdo con la vida natural. Pero digo asimismo, como contraparte, que la mayoría de personas se dedican a la vida natural porque son incapaces de resistir la presión ambiental. Y por lo tanto no está el carácter de lucha. Y esto va no solamente por el eremita cristiano o lo que sea, sino por los ascetas yogis que se viven también en los pueblos de la montaña. No es la liberación esto. La liberación consiste en afrontar los hechos. Lo estoy diciendo todo el rato. Y no me cargo nada, por favor. Pero es que nosotros somos ascetas. Si yo me voy al campo, que me iré de un tiempo, de unos meses, no me iré a hacer asceta. Me iré yo a vivir y a trabajar, y va a ser mucho más dura la vida en el campo que en mi casa con la nevera, que puedo comer todo lo que quiero. Bueno, para mí será mucho más. Sí. Yo estar en el campo. Yo estoy de acuerdo con usted. Eso es su problema, ¿eh? Es un problema. No, que no generalizo. Usted me ha comprendido. Usted me ha comprendido perfectamente. Perdone. No es oportunidad. Bueno, si yo tengo una casa en el campo y voy a trabajar los weekends, que se ha puesto de moda el weekend, entonces naturalmente está muy bien que yo vaya una semana de trabajo y que después vaya a ser cómodos. Pero yo en estos momentos tengo una tarea social, no sé si usted lo ha comprendido. Y la tarea social la tengo con mis vecinos, con mi pequeña familia, y con todo cuanto me rodea, las amistades. Si las amistades se van a ir al campo, debe permanecer aquí o tengo que no. Es mi modo de ser. Y no voy contra nadie. Y digo que ojalá tuviésemos aquello que es en el campo todos.
que todos de nosotros pendiesen todo lo que teníamos que comer. Pero como que hay que trabajar, teníamos que buscar la máquina para trabajar el campo. Y todos eran civilizaciones. Crearon la ciudad en el campo, y entonces la ciudad, y no teníamos campo. Bueno, no quiero discutir esto porque para mí me parece que la señora tiene razón, yo también parece que no tengo. Si me permite, me parece que el maestro tibetano redondeaba la pregunta del caballero de la siguiente manera en el discipulado de la nueva era. Dice, segundamente, dice, una vida no puede ser normalmente completada hasta que todas las funciones de su naturaleza, animal, humana y divina, dice el hombre según en estas tres, sea completamente ejecutada, porque si no quedaría parte de ella frustrada, inhibida o abnormal, que es prácticamente la pregunta del Señor. Sí, de acuerdo. Es de una manera focal, pero es lo mismo. Bueno, yo decía que las generalidades hay que tomarlas en particularidades. Resulta que todos quisiéramos vivir en plena naturaleza, pero también sería muy bonito que si quedara alguien para buscar que la ciudad fuera tan cómoda como la naturaleza. Exacto. Que la naturaleza fuera también tan cómoda como la ciudad. Exacto. Eso es un trabajo de cada uno donde estamos situados. Ahora bien, si en la vida particular uno puede ser millonario, otro tiene una ocasión de encontrar un trabajo en el lugar que prefiere, eso está en el condicionamiento de su carne, de su vida particular. Pero si estamos hablando en referencia a la sociedad, hemos de generalizar, no podemos buscar la cosa particular, que es una cosa muy natural, mejor que la atmósfera estuviera sin todo lo que estaba resistiendo y que el que se puede escapar que se escape, pero esto no está. Pero que si uno tiene un trabajo en un lugar donde prefiere, es lo mejor de la vida. Eso es donde prefiere, es lo mejor de la vida, pero estamos hablando en términos de sociedad. No de mí, sino de todos. Esto es una cosa que no es particularizada. No particularizada. Pero una cosa, el karma colectivo es muy elástico, el karma colectivo. Sí. Porque en Cataluña mismo, hace unos años, unos señores dijeron, hace falta mucha gente en Cataluña. Vamos a tener mucha gente en Cataluña. Y ahora ocurre que sobra mucha gente en Cataluña, porque los condicionamientos son muy distintos. O sea, eso del karma colectivo, hasta cierto punto para creer, hasta cierto punto para no creer. Un momento, es verdad. Dense cuenta de algo. De la misma manera que los que estamos aquí venimos por una razón, la inmigración también tiene una razón. ¿No será también que Cataluña llegó a un estado de orgullo, se creyó superior y que ahora está pagando las consecuencias? Kármicamente también hablamos. Por lo tanto, no podemos discutir nunca en términos genéricos, aunque generalmente las cosas suceden de esta manera. Todos estamos seguros y compenetrados de que buscamos la realidad. ¿Cómo y de qué manera es asunto particular? No vamos a meternos en esto. Solamente hay que poner énfasis en algo. Lo que falta en la sociedad es conciencia social. Si hay conciencia social, se ha creado uno de los misterios de la sociedad, que es el establecimiento de un antacarana de luz, o un puente mágico que conecte a la humanidad con la jerarquía con San Pablo, y así vamos progresando. Pero esto no se realiza, ustedes lo saben, en forma grupal, sino que son hechos aislados. Díganme ustedes cuántos Cristos han aparecido en la historia. Sabemos de un Cristo, sabemos de Buda, de Confucio, Lao Tse, y sabemos de otros que les antecedieron. ¿Y cuántos vendrán después para ayudarnos a salvar este escollo, este gran desierto al que he aludido anteriormente? Por lo tanto, lo que hace el individuo con su personalidad es cuestión propia. Y no vamos a discutir esto. Y si he dicho antes que esto era lo ideal, cada cual debe hacerse el ideal a su propia condición y a su propia visión. Porque nunca en mis conferencias trato de decir a una persona, esto no lo hagas por esto. Y estoy diciendo algo muy importante, porque desde un principio hemos hablado de la trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia, le asigno a esta palabra un significado total. El significado de Dios, el creador del universo. Se puede estar todo de acuerdo con el término Dios, porque ha sido prostituido a través del tiempo. Pero que existe una causa única por doquier, eso es innegable. Pues bien, si vamos a buscar esta causa, hay un compromiso dentro del corazón del hombre. Y este compromiso es el que no estamos aceptando. Estamos rehuyendo.
sea cual sea la evasión, el carácter psicológico de esta evasión, lo real es que estamos evadiendo un problema social. Cuando vemos un dolor, apartamos la vida a la vista de este dolor porque nos sentimos ateridos al dolor y queremos estar aparte, queremos descansar, queremos ser libres. Y entonces estamos creyendo en el absoluto egoísmo que caracteriza al hombre de las cavernas. Y ustedes me perdonarán, porque el egoísmo solamente tiene una cara: es el creer para sí en detrimento de los demás, lo que hacía el hombre de las cavernas con el alimento y con todas sus posesiones. No compartía, estaba preparando solamente para sí mismo. Y luego las partes históricas en las cuales el hombre se hizo consciente del otro, y entonces vino el espíritu de coparticipación. Y estamos solamente en los principios de la era de coparticipación o de participación de los bienes de la divinidad, esparcidos por toda la tierra. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que buscar, lo que hay que pretender solamente ser consciente de cada uno, de la misión que tiene asignada como ente humano dentro de la sociedad que estamos viviendo. Es decir, que la humanidad es una gran máquina y nuestra misión es ser una pequeña célula, una pequeña ruedecita dentro de esta máquina, pero que funcione sin resistencia. Solamente digo esto, no digo otra cosa. Pues bien, la resistencia engendra que quede oxidada la ruedecita. Y una ruedecita oxidada en el seno de la sociedad va a parar tarde o temprano la máquina social. Y ahora estamos viendo cómo puede pararse la máquina social, cómo puede pararse el curso de la historia, cómo puede pararse una serie de acontecimientos libres que tienen por campo de acción la humanidad, nuestro planeta, la sociedad en donde vivimos, nuestra localidad, nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente individual. Pues bien, solamente hay que ser conscientes conscientes de algo muy importante: que el individuo no arrostra, no afronta su propia soledad, porque está constantemente frenando o haciendo resistencia a los derechos. Está parando en la pantalla el cine que corresponde al pasado y no tiene capacidad para que la máquina corra y que vayan sucediéndose los hechos, y que al sucederse de los hechos empieza a gustar de la gloria de la acción creadora. Ahí está el proceso. Hay que dejar correr la máquina sin resistencia, observando los acontecimientos, y llega un momento que nos daremos cuenta de que la observación y la intención profunda de realizar y la atención profunda hacia los hechos es la antesala de la liberación. No es muy diferente de